Gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensamos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches a todos. Les agradezco por su paciencia. Como ha sido anunciado, el tema propuesto para el día de hoy tiene por título El pecado. Solo Dios perdona los pecados. Y quisiera, como siempre, señalar la continuidad con los temas que hemos venido tocando en jueves anteriores. Nosotros el jueves pasado tuvimos a dos invitados y estuvimos escuchando su testimonio en relación a la virtud de la castidad. Y en la introducción general tuvimos que hablar de la revolución sexual, antes hablar del pecado, para luego presentar en qué consistía esta virtud de la castidad tan importante. Y en la medida en que el tema del pecado, si bien es cierto, lo mencionamos, pero lo mencionamos en función de lo que era preparación y no de repente con el detenimiento que necesita este tema. Y además nosotros habíamos conversado también el miércoles de la semana pasada en el programa de Radio María Caminando con el Señor en el Misterio del Mal. Y correspondía en consecuencia a tocar el tema del pecado. Ayer en Radio María hemos visto el tema del perdón. Y por esa razón, para que estos temas tocados miércoles y jueves de la semana pasada y miércoles y jueves de esta semana sean mejor comprendidos, es que pensamos que este tema del pecado era muy importante y no podíamos pasarlo así tan rápido porque justamente ahora tal vez una de las cosas que está ocurriendo, como varios papas nos han dicho, es que el ser humano está perdiendo la conciencia del pecado, y si perdemos la conciencia del pecado, perdemos la conciencia de la obra de Dios y de lo que significa la vida nueva como hijos de Dios. Y todo esto en relación además con estas parábolas del reino, ya que reine el Señor implica hacer su voluntad, y el principal obstáculo para hacer la voluntad de Dios es el pecado. Y entonces vamos a tocar este tema del pecado, como hemos venido haciendo en jueves anteriores. Yo les pediría si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, hacer alguna referencia, pregunta en relación a este tema, para que luego podamos hacer algún comentario y desarrollar un poco el tema del pecado y luego volver a un intercambio hacia el final. Si es que alguno de ustedes aquí presentes en el Zoom quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo con la mayor libertad. Levantan la mano para que nuestro hermano Néstor, que está moderando,
y las personas que están apoyando en la administración los autoricen para que puedan abrir sus micrófonos. Y bueno, tenemos ahí a Félix, y tal vez podemos ir escuchando a Félix y de ahí continuar con algún otro comentario, pregunta de otras personas. Escuchemos primero a Félix, si lo pueden autorizar para que abra su micrófono. Aló, buenas noches, padre. Vamos, Félix, buenas noches, te escuchamos. Padre, mire, no, la duda que yo tenía, y no sé si usted puede explicar esta parte, es que hay una parte que es la del pecado, y entonces está el perdón mediante la confesión, pero aún queda la pena del pecado, que es la que pagamos en el purgatorio. Ya. Ok, ¿No? vamos Sí, a comentar algo sobre eso, gracias. pero de todas maneras te remito a un tema que desarrollamos, si no me equivoco, en meses anteriores, que tenía por título justamente el pecado y sus consecuencias. Ah, Y entonces en relación a ese tema, justamente decíamos que el pecado tiene dos dimensiones, la culpa y la pena. La culpa ha sido perdonada en Jesucristo como, diríamos, fruto de su Pascua, y nosotros accedemos a ese perdón de nuestras culpas porque somos culpables, y eso se alcanza a través de la confesión sacramental. Pero hay otra dimensión que son las consecuencias del pecado. Esas consecuencias del pecado necesitan reparación, y muchas veces nosotros, que no tenemos conciencia de todos nuestros pecados ni de nuestros pecados, a veces tenemos menos conciencia de las consecuencias, y eso se llama la pena. Entonces esas penas necesitan reparación. Voy a retomar eso cuando vuelva a tocar el tema en unos minutos, pero con eso ya puedes ir teniendo una idea de lo que nos enseña la Iglesia sobre esto que has preguntado. No sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario, alguien quiere mencionar algo adicional. Bueno, hermanos, mientras que se van animando, a ver si es que alguien más se anima, no hay nadie más que quiera levantar la mano, que tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, vamos entonces voy a compartir con ustedes un documento que lo presenté también la semana pasada, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, y que se refiere justamente al pecado. Son 3 o 4 numerales sobre el pecado, pero lo mencioné la semana pasada, pero muy rápidamente, porque si no, no dejábamos tiempo para los testimonios de nuestro hermano Javier y Paco. Entonces, en el capítulo de la dignidad de la persona humana, capítulo primero de la tercera parte del catecismo, que es la vida en Cristo, se habla de la dignidad de la persona humana, y hay un artículo que es el artículo 8 que habla sobre el pecado. Entonces, capítulo primero, artículo 8 de la tercera parte del catecismo, de ahí está tomado este fragmento que que les estoy compartiendo y que vamos a revisar juntos, para atenernos a lo que nos enseña la Iglesia a través del magisterio y que se nos presente en el catecismo. Entonces se dice el pecado, y lo primero que se menciona es la relación entre la misericordia y el pecado. Y esto es justamente lo que en el programa de ayer de Radio María nosotros tocábamos a través del perdón de los pecados, porque
el amor misericordioso de Dios por las criaturas humanas imperfectas y además pecadoras se manifiesta en el perdón. La misericordia ya es explícitamente señalada en la plenitud de los tiempos en Jesucristo, y se nos dice que el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Lucas, capítulo 15. Y se menciona además en el pasaje de la Anunciación en San Mateo, en sueños, no a María, porque eso no lo refiere Mateo, sino Lucas, sino en el anuncio a José en sueños, el ángel le dice a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, ya desde el principio de la encarnación se establece la misión de Jesucristo en relación a la redención, al perdón de los pecados. Y del pecado nosotros tenemos que ser salvados. Y por eso es que la obra de Jesucristo es ofrecernos el perdón, pero además la gracia para que nosotros no volvamos a pecar. Además, en el mismo Evangelio, según San Mateo, capítulo 26, cuando se relata la institución de la Eucaristía, se nos dice, en estas palabras que usa la Iglesia en la consagración: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Es decir, queda clara que la misión de Cristo está en relación a esto que mencionábamos, hablando acerca del misterio del mal. Voy a dejar un momento de compartir para poderles ver las caras. Disculpen un momento. Y cuando hablábamos del misterio del mal la semana pasada, decíamos que el origen del mal es justamente el pecado, es alejarnos de Dios, es desobediencia a Dios, es rechazar el plan de Dios y creer que sin Dios podemos nosotros, entre comillas, ser más felices. Y entonces eso produce en nosotros una esclavitud. El mal no es algo objetivo en el sentido de sustancia. El mal es la ausencia del bien debido, nos enseña San Agustín y la Iglesia. Y esa ausencia del bien debido, cuando se trata del orden moral y espiritual, se traduce en alejarnos de Dios, en el pecado. Es decir, el mal, para que se pueda manifestar, necesita que haya bien. Y por eso Santo Tomás de Aquino nos dice que ya la existencia del mal es una prueba de la existencia de Dios. Porque Dios es el origen de todo bien. Y si es que hay mal, es porque hay un bien previo. El bien no es posterior al mal, es previo. Pero en la nueva creación en Jesucristo, en la reconciliación, como veíamos ayer, en Jesucristo, que es la manifestación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, lo que ha ocurrido es que en Jesucristo esa nueva creación, fruto de su Pascua, no solo nos ha perdonado los pecados, nos ha liberado de esa esclavitud, sino además se nos ha dado un nuevo ser. Y nosotros, que por naturaleza somos criaturas, que no tenemos, diríamos, participación en la naturaleza divina directa, más allá que ser sus criaturas, se ha exaltado la relación de Dios con las criaturas humanas y nos ha incorporado
como hijos adoptivos a la familia de Dios. Y entonces por eso en la vigilia pascual, en el pregós pascual se dirá, bendita culpa que mereció tal redención. Y eso es muy importante tenerlo presente cuando hablamos de la misericordia de Dios. Y por eso es tan terrible que tantas personas en el mundo crean que el pecado no es importante, que es algo menor, que no hay que hablar del pecado. Hay que hablar del pecado porque de esa manera descubrimos el amor misericordioso de Dios. Y bueno, con eso en mente voy a volver al documento para que creo que no estoy compartiendo, ¿no? No estoy compartiendo, no han visto el documento, ¿no? A ver, ahora sí creo. Entonces, nuestra redención, la liberación de la esclavitud, la compra de los esclavos que tienen escondido ese tesoro, ha sido realizada en la Pascua de Cristo. Jesucristo es el que compra ese campo con ese tesoro escondido, esa perla valiosa, y Él entrega todo para liberarnos. Nosotros no podemos comprar el perdón de los pecados. Nosotros no podemos comprar la reconciliación con Dios. Nosotros no podemos comprar la vida nueva. Nosotros no podemos comprar el campo ni podemos comprar la perla fina. Lo que nosotros vamos a poder hacer con gracia de Dios es poder corresponder a ese amor extremo con los dones que el Señor nos da de su propio espíritu para que nosotros seamos capaces de amar como Él nos ama. Y entonces eso es, diríamos, como la introducción numeral 1846 al pecado. Se desarrolla en el 1847 diciéndonos que justamente nosotros, para participar de esa misericordia, nosotros tenemos que participar con el asentimiento de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que es el don de la fe. Y por eso San Agustín dirá, quien te ha creado sin ti no te salvará sin ti. Es que nosotros tenemos ya la salvación objetiva, pero cada criatura humana tiene que acoger esa salvación. Y para eso el Señor nos da el don de la fe, de la esperanza y de la caridad, para que podamos responder como nuestra Madre Santísima y decir, pedirle al Señor que haga su voluntad. Y entonces, acoger el amor de Dios, el amor misericordioso, el amor que perdona, el amor a los culpables, el amor a los imperfectos, el amor a sus enemigos, exige de nosotros reconocer nuestros pecados, reconocer el mal intrínseco que hay en el pecado, que es un verdadero suicidio, porque el Señor, que es la vida, en los pecadores lo que ocurre es que rechazamos la vida y la bendición y elegimos en nuestra ignorancia muerte y maldición. Por eso dirá también San Juan en la primera carta, versículo 1, del 8 al 9, como está citado en el Catecismo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y seremos purificados de toda injusticia. San Pablo, para mayor abundamiento, dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Pero para hacernos su obra,
La gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, el Señor, para que descubramos ese tesoro que está cubierto en medio de ese campo, en esa tierra que oculta, como en vasijas de barro, dice San Pablo, el tesoro, el Señor tiene que ayudarnos a que descubramos que justamente lo que impide que descubramos ese tesoro de esa vida nueva ya sembrada y oculta en esa tierra, que es nuestro corazón, donde el Señor habita, nosotros necesitamos reconocer los pecados y Jesucristo, o mejor, el Señor en la revelación nos revela la maldad del pecado. Como un médico, dice el catecismo, que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Si yo no creo que estoy enfermo, si yo creo que no tengo pecado, si yo creo que estoy bien como estoy, rechazo a Dios. Pero si tengo conciencia de que el pecado habita en mí, que me esclaviza, que existe en mí esa concupiscencia que me fuerza a la puerta ancha, y comprendo que solo puedo vencer el pecado con el Señor, entonces sí empiezo un camino de conversión. Y por eso dice, la conversión exige el reconocimiento del pecado. Que nuestra conciencia reconozca nuestro ser herido y que comprendamos que sin Jesucristo, sin el don del Espíritu Santo, sin Dios habitando en nosotros, no podemos vencer esa realidad. Y por eso el Espíritu Santo le revela al hombre la verdad completa, que es al mismo tiempo un nuevo inicio, una nueva creación en la dádiva de la gracia y en el amor, que es lo que nos da el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad, que forma nuestra conciencia, una conciencia recta, y el don de la certeza de la redención, del perdón de los pecados. Y eso es lo que Jesucristo realiza en el don del Espíritu Santo que de junto al Padre nos lo envía. Entonces, como vemos, queridos hermanos, entender el pecado es necesario para entender la misericordia de Dios y para entender ese amor extremo. Muchas personas no experimentan ese amor de Dios. Muchas personas experimentan a un Dios lejano, aparentemente un Dios que se desentiende de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones. Para curar esas heridas a la fe, nosotros necesitamos tomar un tiempo para en la oración examinar nuestra conciencia, reconocer que somos pecadores y reconocer el don inmenso del perdón, de la redención y de la nueva creación, de la reconciliación que nos ha hecho pasar de enemigos, no solo amigos, sino a hijos en el Hijo único, por mérito de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y entonces entenderemos que el perdón de Dios es necesario porque somos pecadores. Y eso nos permitirá darnos cuenta que el pecado no solo tiene en su origen la ruptura, el daño en la relación con Dios, en nosotros que somos seres de relación y que en el Señor
vivimos, nos movemos y existimos, sino que el pecado nos daña a nosotros mismos. Nosotros somos los primeros dañados por el pecado, que como consecuencia de esa realidad no hacemos el bien que queremos, sino muchas veces hacemos el mal que no queremos. Y muchas veces ante ese mal, ante ese pecado, nos remuerde la conciencia, que no es algo que necesariamente nos lleva a la conversión y es distinto al arrepentimiento. Porque el remordimiento es sentirnos indignos, es sentirnos incapaces de corregir, y justamente el mal lo que produce es ese deseo de muerte, de no existir, de desaparecer, que es justamente la obra del mal, del pecado, que ante su falta de sustancia, lo que quiere y siembra en el hombre como cizaña es ese deseo de preferir no existir. Pero la misericordia de Dios, su amor, su reconciliación, la gracia, nos cura, nos sana. Nosotros vivimos ahora en una época donde hay una alta prevalencia, se dice en términos biomédicos, de enfermedades de salud mental. Muchos de esos problemas de autoestima baja, de problemas de depresión, de angustia, es porque justamente no somos conscientes de que somos pecadores, tenemos culpa, pero tenemos además el médico de cuerpos y almas, Dios mismo, que nos ofrece el perdón. Si nosotros tuviéramos una enfermedad grave y mortal y no hubiera curación, entonces habría razones para la desesperación. Pero efectivamente el pecado es más que una enfermedad grave y mortal, pero hay curación y esa curación se nos ofrece gratuitamente. Y lo único que necesitamos es ir a recoger esa gracia, esa apertura a la reconciliación y recibir el perdón como el Señor nos ofrece a través de su iglesia. Y entonces vamos a ver brevemente en este documento que les estoy compartiendo la definición del pecado que nos ofrece el catecismo. Y voy a compartir nuevamente el documento. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Es decir, es un daño contra nosotros mismos, contra nuestra razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, es decir, daña nuestra relación con la realidad, con el bien, con la verdad, y nos hace incapaces de amar. Dicho de otro modo, daña los dones de la fe, la esperanza y la caridad que nos permiten entrar en comunión de amor con el Señor. Y la causa es preferir los bienes pasajeros al bien eterno. En consecuencia, hiere la naturaleza del hombre, atenta contra la solidaridad humana, porque nuestra relación con Dios y con nosotros mismos dañada también daña nuestra relación con las otras criaturas humanas y con la creación entera. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna, es decir, contrario a Dios. San Agustín, citado también por Santo Tomás. Es decir, este numeral 1849 nos presenta la aproximación, diríamos, antropológica del pecado. El pecado como
la fuente de todos los males de las criaturas personales, de la criatura humana, y el daño que se produce a la creación y a la relación humana, y sobre todo a la relación que es vital de las criaturas humanas con Dios, nuestro Creador y Salvador. Y el Señor es ofendido porque con el pecado nosotros rechazamos su obra, nos rechazamos a nosotros mismos, nos queremos autodestruir, y Dios, que nos ama, no es impasible ante el daño que nosotros mismos nos hacemos. Como un padre, una madre de familia, no permanecen impasibles ante sus hijos o alguna criatura humana, ante cualquier ser querido que ve que se hiere, que se daña, y entonces el Señor experimenta y sufre por el daño que se hace a sí mismo a la criatura humana y a la creación entera como consecuencia del pecado. Y por eso es que el Señor es ofendido, porque rechazamos el bien y la verdad y la belleza que el Señor ha adoptado al crearnos a imagen y semejanza de su ser personal. Y por esa razón el pecado es tan grave. Y por esa razón no es simplemente un problema moral entre las criaturas humanas, sino que tiene una raíz espiritual. Es una rebeldía, una rebelión contra Dios. Yo en días pasados, en más de una ocasión, por estas razones en que el Señor nos expone a ver cosas que a veces no están tan claras, he podido conversar con varios casos, con varias familias, donde la característica común que está afectando a muchos jóvenes y no tan jóvenes es que muchas veces los hijos en esta sociedad contemporánea, en que está produciendo una división no solo en el interior de cada criatura humana, sino también entre las criaturas humanas, y por supuesto eso se expresa de manera más clara en el seno de las familias. Muchos hijos escolares, universitarios, con muchos dones intelectuales, buscan que castigar, entre comillas, a sus padres, siendo no como corresponde buenos estudiantes, sino desperdiciando las oportunidades, desaprovechando sus dones y sus talentos, porque no comprenden que en su ceguera creen que de esa manera castigan a sus padres, que supuestamente los privan de la libertad, y lo hacen dañándose a sí mismos. Pero también existen muchos casos de personas que dañan incluso su cuerpo de distintas maneras, incluso con intentos de acabar con su vida y con el consumo de sustancias que los dañan, porque creen que de esa manera, entre comillas, expresan su rebeldía contra sus padres, contra la familia, que entre comillas no los comprende, no les deja hacer lo que les da la gana. Y eso no es un problema meramente psicológico, no es un problema meramente cultural, es un problema que se origina en esta realidad misteriosa del mal y del pecado, que nos aparta de Dios y nos hace incapaces de reconocer la verdad de nuestro ser personal y la grandeza del amor de Dios, que ha hecho de las criaturas humanas objeto de su amor misericordioso y nos eleva a una dignidad que ni siquiera podemos imaginar. Entonces vamos a ver la otra dimensión, aparte de la dimensión
antropológica, temporal, humana, la otra dimensión que nos presenta el catecismo, que es la dimensión de nuestra relación con Dios, que es la primordial, porque el pecado tiene una raíz espiritual. Y eso aparece en el numeral 1850. El pecado es una ofensa a Dios. Y se cita el Salmo 51, contra ti, que se atribuye a David, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Esto lo dice David cuando, luego de la conversación con Natán, él creía que estaba oculto el homicidio de Urías y el adulterio con Betsabé. Y entonces toma conciencia en la revelación de la verdad que él creía que nadie se había enterado, y entonces se arrepiente porque ve las consecuencias en la herida a su hijo, fruto de ese adulterio. El pecado pues se levanta contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta de Dios, cierra nuestro corazón. Y así como el pecado de Adán y Eva es una rebelión, una desobediencia contra Dios, que desean ser como dioses, pero sin Dios, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal, es decir, significados en la toma de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado, nos dirá San Agustín, es un amor de sí mismo, un amor desordenado, porque no puede haber un amor verdadero por nosotros mismos sin Dios. Y por eso ese amor desordenado, ese egoísmo y ese orgullo lleva al desprecio de Dios. Esta exaltación de la criatura, esa soberbia, es opuesto a la obediencia que Jesucristo realiza para nuestra redención, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por esa razón es en la pasión de Cristo, en ese momento supremo del amor extremo, en que la misericordia de Cristo ha vencido, donde el pecado manifiesta toda su perversidad y multiplicidad. Y por esa razón, contemplar la pasión de Cristo no es algo simplemente para hacer un repaso de hechos históricos, sino para que podamos descubrir en los distintos personajes que representan a la humanidad entera y el corazón de todas las criaturas humanas heridas por el pecado, también el nuestro, nosotros podamos encontrar también en nuestros lugares oscuros la necesidad de esa purificación y de ese fuego que abraza sin destruir, que perdona, que libera. Y entonces se nos menciona la incredulidad, la falta de fe, el rechazo y burlas por parte de los jefes del pueblo y del pueblo mismo, que son justamente la expresión de cómo el pecado está asociado a la falta de fe, muchas veces puesta por esa cizaña, por los bienes aparentes, por los bienes pasajeros que nos hacen creer que no necesitamos de Dios, del bien eterno. Además, la cobardía de Pilato, que se lava las manos sabiendo que es inocente, porque se siente presionado por la turba, por los dirigentes judíos, y la crueldad de esos soldados, que más que cumplir un deber, un trabajo, se ensañan con el inocente, y es justamente la expresión de esa impotencia que produce el pecado y que hace que muchas veces se busque ensañar en los más frágiles, en los débiles. Por eso es que la ira siempre es un abuso, siempre se realiza desde el más fuerte al más débil, desde el poderoso
al pequeño y que todos nosotros tenemos que examinar. La traición de Judas, es decir, el amigo, el que comía con él, que lo entrega con un beso y que cree que sabe más que él, que cree que él tiene un mecanismo mejor para conseguir la justicia. Las negaciones de Pedro, su fragilidad, sus autosuficiencias y el abandono de los discípulos. Pero en medio de todas estas miserias humanas, algunas de ellas señaladas, simultáneamente en esa misma hora de las tinieblas y del príncipe de este mundo, como dice Juan en el capítulo 14 de su evangelio, en el momento del sacrificio supremo, se está abriendo secretamente la fuente de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, de la vida nueva, de la comunicación de los dones del Espíritu Santo y del Espíritu Santo mismo. Y entonces por eso es bien señalado que el pecado es simultáneamente el juicio que revela la, diríamos, soberbia de las criaturas y simultáneamente revela la misericordia, la reconciliación y el perdón. Y este tema de hoy tiene por título, por eso, el pecado, y solo Dios perdona los pecados. Ayer hablábamos en Radio María del perdón, y justo Paco decía, pero bueno, a ver, ¿de qué perdón estamos hablando? ¿Hay algún perdón que se pueda tener sin Jesucristo? Existe el perdón entre las criaturas humanas sin fe, sin Dios. Y en realidad sin Jesucristo, sin Dios, lo que hay es simplemente un cálculo de conveniencia. Una nueva negociación para establecer un nuevo acuerdo humano, un nuevo contrato, donde de repente las relaciones se modifican, pero no van a ser primariamente relaciones de amor, sino de conveniencia. Y por eso es que para las criaturas humanas sin Dios, ante las injusticias, ante el pecado, ante la mentira, lo único que queda es, entre comillas, el resarcimiento, la, entre comillas, reconciliación humana, es algo que es volver a la situación anterior, en el mejor de los casos. Pero generalmente es, diríamos, ya, dejamos de pelear, tú vas por tu lado, yo voy por mi lado, pero no se renueva la comunión a la que estamos llamados porque nunca existió, sino estuvo esa relación fundada en el amor de Dios. Mientras que Jesucristo lo que viene a traer es un perdón, diríamos, verdadero. Un perdón que recrea y hace nuevas todas las cosas. Un perdón que solo puede brotar de Dios y que hace que las criaturas humanas seamos capaces no solo de perdonarnos, de reconciliarnos, sino de amarnos como el Señor nos ama. Y por eso es que en el mismo Sermón de la Montaña el Señor nos mandará a amar a nuestros enemigos. Si solo le aman a los que le hacen el bien, dice el Señor, ¿qué mérito tiene? Y por eso tenemos que encontrar que justamente la fuente es la relación con Dios. Porque muchas veces las enemistades, las discordias, las diferencias, los resentimientos, los odios y la violencia y guerra que se cometen y realizamos entre nosotros, siempre tienen origen en la relación primordial con Dios. Y lo comentábamos
El jueves pasado, cuando hablábamos del tema de la castidad como vocación, con el testimonio de Paco y Javier. Y decíamos que en realidad hay un adulterio primordial. El primer adulterio que se comete es el adulterio contra Dios. Es decir, en lugar de corresponder al amor de Dios, nosotros, creyendo que Dios nos quita, nos impide, entre comillas, ser felices, disfrutar de la vida, hacemos caso de las mentiras y engaños de la serpiente y nos apartamos de Dios. Y eso ocurre en nosotros, en los bautizados, y por eso es que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida ese perdón que el Señor no nos niega y siempre está dispuesto a otorgarnos y nos ha concedido la gracia de ese sacramento de la reconciliación, pero también nos ha dado a través de la Iglesia el don de la indulgencia para poder reparar las penas de las cuales muchas veces nosotros no tenemos conciencia. Y no solo las penas que son consecuencias de nuestros pecados personales, sino también las penas de nuestros hermanos que nos han precedido con la señal de la fe y en su vida terrena no han podido ellos hacer esa reparación. Y entonces, de manera análoga a que nos concede en ese mandato de perdonar, como Él nos perdona, como hemos rezado y rezamos en la oración que Él mismo nos enseñó, el Señor nos alienta también a través de la Iglesia a que nosotros amemos, y una misericordia que necesitamos todos es que las personas con las que hemos peregrinado un día apliquen indulgencias por nosotros y nosotros debemos aplicarlas también. Y de esa forma aliviamos las purificaciones después de la muerte que se necesitan justamente para esas reparaciones que nosotros mismos muchas veces no podemos hacer. Hay muchas personas ahora que hablan de reparación y que son reparadores, pero la única manera en que nosotros podemos reparar en la vida presente es a través de los dones que Jesucristo a través de su iglesia nos concede, y es la indulgencia. Ayer justamente, el día 2 de agosto, se concede esta indulgencia famosa de la porciúncula, pero en realidad las indulgencias son bastante accesibles para las personas de fe. Si se reza el rosario en familia, todos los integrantes de la familia pueden acceder a la indulgencia plenaria, con las otras indicaciones debidas, como saben ustedes, que son la misa, la confesión sacramental, la comunión sacramental y un acto de contrición perfecta que significa rechazar todo pecado. Y las familias, iglesia doméstica, tendrían que habitualmente realizar esas reparaciones. Yo lo comentaba cuando comentamos justamente este tema del pecado y sus consecuencias, que comenté y recordé en relación a la pregunta de Félix. Yo cuando era niño, y tal vez algunos de ustedes que somos más o menos de esta misma generación, estoy hablando de personas que estamos en base 6 o más, yo recuerdo cuando era niño, en mi familia, por lo menos así era, mis padres una vez al mes nos purgaban, así se usaba el término. Entonces, uno tras otro, mis hermanos, de mayor a menor, íbamos pasando y mi mamá y mi papá iban a aplicar. Y era algo que, claro, de alguna manera puede figurar esa necesidad de esa purificación
que necesitamos continuamente. Y además, no solo nosotros, sino todos nuestros familiares, amigos, seres queridos que han peregrinado con nosotros. Y entonces todos nosotros tenemos compañeros de estudio, vecinos, de trabajo, familiares que han partido. Y entonces nosotros deberíamos de tener cada familia una lista de esas personas y aplicar por cada una de ellas las indulgencias plenarias. Y entonces tendríamos amigos en el cielo. Pero muchas veces en nuestra mirada únicamente de lo temporal, de las cosas pasajeras, muchas veces en nuestra propia forma, a veces poco clara de lo que significa el pecado y sus consecuencias, no lo hacemos. Ayer también en Radio María alguien preguntaba, ¿cómo reparar? Y justamente la única manera de reparar es reparar con Jesucristo, y Jesucristo a través de su cuerpo, que es la iglesia, nos concede esa gracia. Y esa gracia es la manera más eficaz de reparar. Yo con estos comentarios quisiera detenerme para que podamos tener algún tipo de intercambio y preguntas, simplemente retomando el tema que perdón de los pecados, solo Dios. Y esto nos lo revela justamente el Evangelio, en los sinópticos, lo hemos visto en San Mateo, cuando Jesús, luego de estar en la tierra de los Gerasenos, de donde es expulsado, llega a Cafarnaúm nuevamente, va a la sinagoga y le llevan a ese paralítico. Y Jesús viéndolo, no dice primero, toma tu camilla y anda, sino Jesús ve el pecado de ese hombre. Porque el pecado es una postración, es algo que nos impide ser discípulos y peregrinos con Jesús, nos impide caminar con Jesús. Y entonces el Señor por eso le dice, primero tus pecados son perdonados. Pero dice el Evangelio que mientras tanto los escribas, los fariseos, pensaban, ¿quién es este? Blasfema, solo Dios perdona los pecados. Y el Señor, ante esos pensamientos, les dice, ¿por qué piensan mal? Para que nosotros de paso sepamos que el Señor conoce nuestros pensamientos. Le va a decir que es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir toma tu camilla y anda. Claro, uno puede creer que es más fácil decir toma tu camilla y anda, pero muchas veces eso lo puede decir a veces la medicina contemporánea también, en algunos casos. Pero perdón de los pecados no lo puede hacer ninguna tecnología ni ninguna criatura humana, solo el Señor. Y el hecho de que existe el sacramento, este sacramento de la reconciliación que Jesucristo ha confiado a su iglesia, debería de ser motivo de gratitud, de alabanza y de acción de gracias continua por este sacramento que todos necesitamos. Sin embargo, es un sacramento que no amamos. Por el contrario, muchas veces las personas lo postergan, muchas veces las personas se avergüenzan. Y eso ocurre porque nos interesa más las apariencias, los juicios humanos, que estar reconciliados con el Señor. Y por esa razón necesitamos una y otra vez tomar conciencia de que necesitamos el perdón de los pecados. Yo les decía ayer también a otras personas en distintos momentos durante esta semana
que nosotros muchas veces, prueba de esa acción, diríamos, de esa vida volcado al exterior, hace que nosotros muchas veces no cuidemos nuestros pensamientos. Nosotros nos preocupamos de las palabras, nosotros nos preocupamos a veces de las acciones, incluso a veces de las omisiones, pero de las cosas que pensamos, muchas veces nos tienen sin cuidado. Porque claro, nosotros podríamos creer equivocadamente que nadie se entera. Efectivamente, las criaturas humanas no conocen nuestros pensamientos. Ni siquiera el enemigo malo conoce nuestros pensamientos. Pero el Señor sí. Y entonces nosotros que intentamos ser personas fieles, discípulos al Señor, tenemos que darnos cuenta que no podemos dar rienda suelta a nuestros pensamientos y deseos contrarios a la voluntad de Dios y creer que simultáneamente tenemos fe, tenemos, diríamos, una vida de oración, o más aún, que somos adoradores. Porque hay personas que son muy cuidadosos en las cosas externas, pero no cuidan sus pensamientos. Y eso se manifiesta en las palabras, porque el Señor nos dice que de lo que tenemos en nuestro corazón hablan nuestros labios. Y entonces, claro, a veces uno dice, no, eso ocurre porque mi carácter y que yo soy así. Y claro, el Señor nos da la oportunidad a través de esas, diríamos, fragilidades y los pecados humanos, que podamos descubrir que justamente necesitamos continuamente el perdón de Dios. Y por esa razón, esta reconciliación que nos ofrece el Señor a través del sacramento, de la penitencia, de la confesión sacramental, es un tesoro que el Señor ha dejado en su iglesia, pero que muchas veces no buscamos o buscamos de manera rutinaria y no hacemos un verdadero examen, no nos preparamos para acercarnos al Señor para que nos manifieste su misericordia. Y entonces a veces lo vemos como un trámite, lo vemos como un requisito, porque eso me sirve para comulgar. Pero no nos damos cuenta que es ese abrazo de paz que el Señor nos dice en cada momento. Y entonces, por eso, queridos hermanos, este tema del pecado necesita, claro, mucho más tiempo y mucho más profundidad del que estamos nosotros en estos escasos minutos ofreciéndoles, pero que es muy actual. Yo quisiera detenerme en este momento para que podamos tener algún tipo de intercambio, para escuchar preguntas o comentarios que ustedes puedan tener a bien hacer. Muchas gracias por su paciencia y pasemos a ver si es que hay alguna pregunta o comentario. Sí, para gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Eh, Tenemos dos preguntas. Una pregunta de la hermana Carol Caviedes. Ella consulta si podría ampliar sobre el significado de remordimiento y de arrepentimiento. El remordimiento es como su nombre lo indica, ¿no? El nombre ya lo... O sea, cuando una persona orgullosa, pecadora, como somos las criaturas humanas, somos, diríamos, expuestos a nuestras miserias y nuestros pecados. Lo que se produce es, en primer lugar, la acción del acusador. Sí, lo llama la Sagrada Escritura
al enemigo, que nos hace pecar y después nos acusa. Y entonces lo que se produce es una profunda, entre comillas, vergüenza. Y entonces la gente dice, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Y empieza en la mente, en su corazón, a sentir verdaderamente como que se vuelve a morder. Y eso puede llevar a la desesperación, a decir, no, yo no valgo nada, no sirvo para nada, solo soy fuente de mal, y entonces no merezco vivir inclusive. Eso le pasó de alguna manera a Judas. O puede llevar también al cinismo, en sus dos extremos. Pero eso no es el arrepentimiento. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento, por el contrario, reconoce la culpa, reconoce el acto malo, contrario a la ley divina, pero el arrepentimiento nos lleva nuevamente a recapacitar y a desear empezar de nuevo, porque ya hemos sido expuestos al amor misericordioso del Señor. De alguna manera, en la parábola de los dos hermanos o del hijo pródigo, se expresa en el hijo menor, que está deseando el alimento de los cerdos y recapacita. Yo acá no tengo para comer ni siquiera lo de los cerdos, y los jornaleros en la casa de mi padre tienen comida abundante. Y entonces dice, recapacitó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y dirá justamente las palabras del Salmo 51. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y empieza su camino de retorno. Entonces ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia. Y es la acción del Señor. Pero nosotros nos arrepentimos en la medida en que tomamos conciencia de la gravedad del pecado y simultáneamente del amor misericordioso manifestado en el amor extremo en la Pascua de Cristo. Y entonces nosotros tenemos que dar gracias, y eso es lo que hacemos en cada Eucaristía por esa manifestación de ese amor extremo. Y esa es la fuente de la verdadera alabanza. Porque sin esa reconciliación nosotros no podríamos existir. Y si es que el Señor, a pesar de no habernos reconciliado, nos mantiene en el ser, en la vida presente, es porque en su paciencia y misericordia nos está dando oportunidades de que podamos recapacitar. Pero el remordimiento puede llevar, por el contrario, al engaño de que no podemos cambiar, de que nuestra condición es incurable, que siempre hemos sido así, que seguiremos siendo así, y nuestras fuerzas humanas ni nadie nos podrá hacer cambiar. Efectivamente, nuestras fuerzas humanas no nos pueden liberar del pecado, ninguna criatura humana nos puede liberar del pecado. Solo podemos ser liberados del pecado en Cristo a través de su iglesia, en sus sacramentos, tal como Él estableció. Y entonces conviene por eso distinguir entre remordimiento y arrepentimiento. Uno lleva a la desesperación o al cinismo, o al creer que ya no hay nada que hacer, y el otro nos lleva de regreso al encuentro del Señor misericordioso, que espera nuestra vuelta para llenarnos de su perdón, de su amor, y elevarnos con esas vestiduras nuevas, con ese anillo, con esas sandalias, en esa fiesta. Muchas gracias, Padre. Tenemos otra pregunta también de la hermana Matilde Cortés.
Ella pregunta si puede explicar la diferencia entre las indulgencias temporal, la indulgencia temporal y la indulgencia plenaria. Antes era muy frecuente hablar de indulgencias plenarias y indulgencias parciales. Pero la Iglesia lo que ahora en realidad ya nos habla principalmente de las indulgencias plenarias y tenemos al acceso todos nosotros la posibilidad de recibir indulgencias plenarias. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que las indulgencias plenarias no diríamos, no nos liberaban de todas las penas, sino solo de una parte. Entonces se decía tanto tiempo en el purgatorio, etcétera. Pero claro, eso nosotros no lo sabemos, porque además en el purgatorio no hay tiempo. Y entonces la Iglesia ahora prefiere conceder la indulgencia plenaria. Sin embargo, cabe señalar que si bien es cierto los ejercicios espirituales para poder acceder a la indulgencia plenaria son relativamente sencillos, la indulgencia plenaria no solamente es por otras personas, sino es principalmente para nosotros mismos. Porque nosotros mismos, no solo cuando lo aplicamos por nosotros mismos, sino también cuando lo aplicamos por las otras personas, cada vez que realizamos ese ejercicio de indulgencia plenaria, estamos haciendo y recordándonos una y otra vez que tenemos que rechazar todo pecado. Porque toda indulgencia plenaria, sea por quien sea que se aplique, el mismo que realiza el ejercicio, diríamos, espiritual, o por él o por una persona que ya partió, en cualquiera de los casos siempre tiene que repudiar todo pecado. Y nosotros necesitamos una y otra vez saber que el mayor mal que nos agobia es el pecado. No hay ningún pecado que, entre comillas, sea tolerable. Muchas gracias, Padre Augusto. Padre Augusto, quisiera alcanzarle un comentario. Usted se acaba de hacer referencia al Salmo 51. ¿Podríamos decir que el Salmo 51 es digamos, preconfiguración de lo que vendría a ser el sacramento de la reconciliación? No te entendí. ¿Vendría a ser qué dijiste? Como una configuración, digamos, Un anticipo, un diríamos, ¿no? anticipo, claro. Un tipo, ¿no? Que es lo que hace el Antiguo Testamento. Sí, anticipa, es una figura de lo que se va a realizar plenamente en Jesucristo. Pero lo que nos pone en conciencia es de que el pecado es un daño en la relación primordial con Dios, con la fuente de la vida, de la existencia, de nuestro ser. Y entonces, cuando nosotros pecamos, es como si un niño en el útero materno se arrancara de la placenta. Es un deseo suicida. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender que el mal que se manifiesta en el pecado produce dos efectos simultáneamente, ambos destructivos. El deseo de muerte, pero no de muerte en el sentido de desaparición física en la vida temporal, sino del no ser, y simultáneamente un rechazo, una discusión, diríamos, un juicio negativo sobre la obra de Dios. Y entonces le discutimos, pensamos que Dios se ha equivocado, que Dios no reina, que Dios no sabe hacer las cosas, ¿por qué me ha hecho así? ¿Por qué consiente estas cosas? Entonces nosotros, muchas veces, en nuestra ignorancia,
creemos que eso es simplemente criticar el mal que hay en el mundo. Y eso es un peligro ahora muy extendido por estas facilidades que se producen a través de las redes sociales. Y ya lo he comentado en más de una ocasión, es casi un deporte, entre comillas, pernicioso y satánico, donde la gente en todas las redes sociales empieza a criticar aquí y allá, mira qué mal, cuánto mal, cada vez hay más mal, estamos peor que nunca. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y claro, cuando la gente hace eso, lo que está haciendo es alabanza a Satanás. Es decirle, oye, tú no has perdido, en realidad tú estás avanzando, tú estás mejor. Y claro, eso es de una perversidad muy grande, pero no nos damos cuenta. Y entonces podemos creer que eso es, entre comillas, crítica fraterna, denuncia del mal. Y claro, eso no tiene nada que ver con eso, porque daña la fe incluso de los creyentes. No resuelve nada, no hace que nadie se convierta con eso, sino simplemente crea mayor confusión y división. Lamentablemente eso ahora es muy extendido. Y entonces conviene por eso, ahora que estamos tocando este tema, recordar lo que ya mencionábamos el miércoles de la semana pasada, cuando hablábamos del misterio del mal, y lo he mencionado también ahora, es que el mal existe porque hay bien. Y entonces, si yo no veo el bien y solo veo el mal, es porque en realidad mi corazón necesita ser curado y sanado. Porque podríamos decir, así como las cosas que salen de mis labios, las cosas que yo veo. Si yo veo solo mal, es porque en mi corazón no hay luz. Y lo que nosotros tenemos que saber es que efectivamente hay pecado. El pecado no es una invención, no es algo que podemos, entre comillas, creer que es poca cosa. Es muy grave, tan es así que Jesucristo, obediente hasta la muerte, para manifestar la gravedad del pecado, pero Jesucristo ya nos ha perdonado objetivamente. Lo que nosotros necesitamos es hacer oración y testimonio de vida coherente para que esa realidad misteriosa que muchos hermanos nuestros no conocen, puedan saber que sea cual sea su pecado, es más grande el amor y la misericordia, y que tienen abiertas las puertas a esa reconciliación a través de la iglesia en el sacramento de la reconciliación. Y eso es algo que sí tenemos que hacer. Pero si simplemente me dedico a ser como opinólogo del mal que hay aquí, fotos por aquí, comentarios por allá, y ahí me quedo, creo que estamos teniendo una reacción que no es la que el Señor nos pide. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, lo veo a Mario con la mano Sí, levantada. hermano Mario. Mario, adelante. Gracias, Néstor. Padre, buenas noches con todos. Mario. Padre, justo en relación a lo que está explicando del pecado y en referencia también a lo que ocurre actualmente con los jóvenes, esta junta que hay en Portugal, La Jornada que Mundial de la Juventud. exactamente, llegan informaciones, no sé qué opinión tendrá usted, porque a veces los jóvenes han ido con la mejor voluntad, pero hay cosas que dentro de los protocolos que se están dando, por ejemplo, para, entre comillas, me parece a mí, que se evangelice mejor o que tengan mayor acercamiento con ellos, el tipo de música que están dando, las informaciones, la vestimenta, lo que se permite. De repente los jóvenes no son conscientes y en ese aspecto, ¿qué tanto podría considerarse pecado estas ofensas para muchos, a la iglesia y a Dios, de que se relativice estas circunstancias, ¿no? Dentro de lo que se podría decir que son jóvenes que van a ser el futuro, las futuras generaciones. Ya, yo no he seguido tan en detalle como tú esto que mencionas. Entonces, como me lo estás mencionando en términos genéricos, no tengo plena comprensión de lo que estás señalando.
si pudieras poner algún ejemplo más específico y concreto de lo que te parece que necesita ser comentado, entendido, me ayudaría, porque como es tu comentario genérico y no he estado siguiendo los acontecimientos de esta jornada, si es que mencionas pues, alguno de ellos, el que parezca más representativo en tu concepto, tal vez me puedas ayudar y yo te pueda dar algún comentario. Entre las cosas más saltantes que he podido leer es que, por ejemplo, previa a las jornadas que tienen los chicos, se les pone música electrónica y tipo tecno, para un poco amenizar, pero que en Concepción, teniendo en cuenta que es un encuentro católico, y habiendo mucha, digamos, variedad de músicas que pueden ayudar, es incluso científico que la música, y creo que aquí hay gente que se dedica a la música o podrían opinar al respecto, crea cierto estándar de emociones y son proclives a excesos. Y ese tipo de música que se está poniendo en estas manifestaciones, si hay grabaciones al respecto, emana mucha euforia, no necesariamente relacionada a este tipo de jornadas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, habría que ver exactamente la música y lo que se está produciendo y en estas actividades, diríamos, musicales, de festivales. Pero claro, lo que ocurre y que está extendido no solo en la JMJ, sino en muchos lugares, es que nosotros estamos creyendo que lo más importante es atraer a las personas, en este caso a los jóvenes o a otros públicos, y que podemos creer que cualquier medio es igualmente válido. Y eso en parte, no sé específicamente, en este caso no lo podría enjuiciar el de la música, lo que menciona, qué tipo de canciones, etcétera, si tiene mensajes contradictorios, etcétera, o simplemente es el ritmo, pero con letras que son propias de nuestra fe, eso no lo sé, y claro, lo que corresponde es que sea pues una oportunidad para el encuentro con el Señor y usar todos los medios para favorecer ese encuentro. Pero lo cierto es que se ha extendido esa idea de que lo que se necesita es que uno se sienta bien. Entonces, parecería que lo más importante para acercarnos al Señor es que la gente se sienta bien, estén cómodos, diríamos, motivados emocionalmente, efectivamente, y eso va a favorecer el encuentro con el Señor. Lo cierto es que el encuentro con el Señor es algo que el Señor realiza. Entonces, no conozco si es que la motivación es ese entretenimiento, mantener, diríamos, el entusiasmo de los jóvenes. Yo estuve en una JMJ, la anterior a estas dos, ¿no? Yo estuve en la JMJ del 2003. No era joven, pero había sido ordenado ese año, en mayo de ese año, y entonces todavía estaba continuando mis estudios en la Facultad de Teología, y en ese momento el seminario Santo Toribio de Lima envió un grupo de seminaristas a la JMJ. Y yo fui con los sacerdotes, los recién ordenados, para acompañar a la delegación de los seminaristas. Y entonces, claro, la JMJ, que yo logré ver, que no sé cómo ha evolucionado y qué ha ocurrido en este caso, está ocurriendo en Lisboa, pero yo veía varias cosas, y lo voy a decir en mi apreciación general. A pesar de que se llamaba Jornada Mundial de la Juventud, no todos los que participaban activamente eran jóvenes, como uno podría entender la edad juvenil.
Entonces, muchos eran, diríamos, jóvenes mayores de 30. Habían también algunos jóvenes, diríamos, de edad escolar o Jóvenes de corazón. de menores de 20, pero no eran, en realidad, los más numerosos. Entonces, claro, no sé en este caso cómo es, pero en la JMJ se organizaban, por lo menos cuando él fue en Brasil, en Río, se organizaban varios eventos paralelos y preparatorios a cargo de obispos, de cardenales, y reuniones, etcétera, y algunas reuniones con el Papa, muy masivas. Entonces, por lo menos en Brasil, no sé cuántos están asistiendo en esta JMJ, es una cosa pues masiva, multitudinaria, ¿no? Entonces, no es principalmente un evento de catequesis, un evento, entre comillas, formativo de naturaleza doctrinaria, sino es, en mi opinión, algo que busca mostrar que la iglesia es múltiple, numerosa, llena de riqueza, y que esa experiencia es en sí misma, diríamos, de ánimo, ¿no? Porque muchas veces en experiencia local, a veces las personas de fe pueden sentir que son minoría, que todo es hostil, y entonces esas manifestaciones públicas en ese sentido ayudan. No sé específicamente en este caso, he visto muy al paso muchas opiniones críticas antes y durante, pero en realidad la única manera de ver es los frutos, ¿ya? Y puede hacer que lo que mencionas en relación a la música sea una oportunidad perdida y ha habido otras alternativas. Porque claro, si los que van a estos eventos son personas de fe y efectivamente para que gente se desplace varios kilómetros, etcétera, y lleguen desde distintos lugares hasta allá, es porque de alguna manera han tenido una preparación local. Y entonces se supone que son personas que ya tienen algún tipo de formación en la fe y se les debería ayudar para que profundicen en la fe. Pero si es que lo que estás mencionando y la crítica va por el lado de que se está haciendo más un evento, diríamos, de entretenimiento, más que una expresión de fe, probablemente sí sea una decisión equivocada. Y para terminar, padre, justo en ese mismo evento, se busca que la humildad y la sencillez, que son símbolos también que se muestran mucho, se han visto reflejados cuando han administrado las hostias, ¿no? Aún son unos cuencos que reemplazan en todo caso al ornamental, a lo clásico. Eso, no sé si usted también opina que está bien o está bien que se vea de esa manera, como algo humildad y sencillez y cercanía con las personas. A ver, ahí hay varias cosas que ya son más, diríamos, más complejas, ¿ya? En la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro hubieron varios millones, no recuerdo si fueron 4 o 5 millones de personas, todas las playas de Copacabana estaban copadas. Estaba viendo un mensaje en el chat donde me dicen que en Lisboa hay alrededor de 300.000 jóvenes. Claro, a escala, 300.000 versus los millones que había en Río, claro, me parece una cantidad bastante menor, ¿ya? Claro, estamos post pandemia, en una situación distinta a la que había en el 2013, pero yendo a tu segunda pregunta, a ver, es cierto que no hay nada más santo, más sagrado, Dios mismo en nosotros, que Jesús en la Eucaristía realmente presente. Yo pienso que
tiene que ser presentado de manera digna. Lo digno no tiene que ver, diríamos, con el costo, el valor, ni el material necesariamente, sino tiene que ver con la disposición, la solemnidad, el recogimiento y la oración. No conozco por qué motivos, si es que el asunto es económicos o qué, han hecho que se usen, diríamos, como cupones, cosas como las que tú mencionas. Te refiero a lo de Río de Janeiro, ¿ya? En Río de Janeiro yo estuve presente, entre comillas, como concelebrante en la misa que hizo el Papa, una sola misa pública masiva en Copacabana, aparte de otras presentaciones, homilía, la adoración eucarística, las vísperas que estaban incluidos en el programa. Hubo otras celebraciones litúrgicas, pero no diríamos masivas, sino de manera parecida a las que ha habido ahora. Creo que ha habido una en alguna catedral, con los religiosos, los sacerdotes, etc. Entonces, yo en esa celebración en Río, que es la experiencia que tengo, también noté muchas cosas, diríamos, de omisión y poco, diríamos, cuidadosas en relación a la Eucaristía. Y también casualmente en relación a lo que se usó como cupones. Entonces, que hizo que en algún momento la cosa era realmente, a mí me dolió mucho. Y no tenían que ver con el material de los cupones, sino la manera en que se distribuían y se intercambiaban de manos, y cómo los sacerdotes desesperados, casi sin ningún recogimiento y desesperación, se abalanzaban para ver quién. Entonces, yo pienso que, claro, ese tipo de momentos lo que muestran es el estado de nuestra fe, no solo de los organizadores, sino también de los participantes. Yo no he visto, he visto algún comentario por ahí del material, pero yo cuando veía a las personas que estaban distribuyendo la comunión, los veía bastante ordenados, en el sentido hasta con sus sombrillas y yendo, ¿no? Que no ocurrió así en Río. Entonces, me es difícil pensar qué es más grave, ¿ya? Lo que sé es que en cualquiera de los dos casos, estas cosas, diríamos, lo que ponen de manifiesto es la poca preparación o de repente el estado de la fe de los clérigos, de los organizadores, también puede ser de los que participan. Yo estuve acá también presente cuando vino el Papa acá a Lima, a Perú, Papa Francisco, y en la misa que se celebró en Las Palmas. Y que teníamos un copón. El copón incluso muy bonito, se dejó como, diríamos, como recuerdo a todos los celebrantes. Entonces, todos los sacerdotes que participamos en la celebración y que administramos la comunión, el copón no lo devolvíamos, nosotros lo purificábamos y nosotros nos traíamos el copón. Entonces, claro, en este caso, no sé pues cuál es el motivo, pero de alguna forma todas esas cosas, sean las que sean, o buenas, o cosas que se tengan observaciones por falta de dignidad, de respeto, lo que fuera, es una radiografía del estado de la fe, por lo menos de esa parte de la iglesia. Y cuando nosotros vemos y llegamos a la conclusión que hay una fe debilitada, lo que tenemos que hacer es más oración.
porque nuevamente el señalamiento de las críticas, de los problemas, etcétera, si ya esos hechos se han producido, ya no hay nada que hacer para volver atrás. El tiempo es inexorable, ya ocurrió. Entonces nosotros, más que remorder, nosotros tenemos que recapacitar y justamente pedir perdón y hacer oración. Porque de alguna forma, si es que las cosas son como tú mencionas, está expresando que de alguna forma nuestra fe en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía necesita ser, diríamos, enseñada, necesita ser testimoniada. Y no olvidemos lo que ocurrió en la pandemia. En la pandemia, no solo los templos estuvieron cerrados, sino que además la forma en que se administraba el sacramento de la comunión a través de estas especies no sé, ¿cómo le llamamos? De micas, de protecciones, etcétera, no testimoniaban que el Señor de la vida era el que estaba viniendo a nosotros, sino casi parecía que entendíamos que el Señor era un vector de enfermedades y de mal. Entonces nosotros tenemos que saber que ya tenemos una radiografía de la prueba que se vivió durante la pandemia. Y esa radiografía lo que nos ha mostrado es que la fe que tenemos es una fe muy frágil, muy débil. Y nosotros necesitamos pedir que el Señor nos aumente la fe. Eso es pedir que haya trabajadores para la mies, que tengamos más fe, más esperanza, más caridad. Y entonces, si vemos eso a kilómetros de distancia, no es para que equivocadamente creamos que el problema está allá, sino el problema estará allá, está acá, está en nosotros. Y entonces volver justamente a ese arrepentimiento y pedir conversión. Porque si no, nos convertimos en opinólogos porque se fallaron el penal, entre comillas, en el caso deportivo y en este caso no se han tenido los cuidados. Lo que se nos está mostrando es, oye, nuestra fe, si es así como dices, nuestra fe es muy pequeña. Tomemos conciencia y puede hacer que el volumen, entre comillas, de la asistencia parezca que es algo muy importante, pero hay cosas que también nos muestran simultáneamente que necesitamos arrepentimiento y conversión. Todos nosotros sin excepción. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Augusto. Hay dos preguntas, Padre Augusto, que creo que se pueden fusionar. Se la voy a replantear, pero me parece que estas preguntas ya las ha respondido usted tanto en el programa de ayer como en la charla de hoy. Pero bueno, se la planteo para que usted las tenga en su consideración. Preguntan si el pecado de renegar de Dios o jurar su nombre en vano es un pecado grave a los ojos de Dios y que de repente no se perdona. Y adicionalmente a eso, también está esta pregunta que a veces genera un poco, digamos, de conflicto, ¿no? La misericordia de Dios no tiene límites, pero ¿cómo entendemos esto de la blasfemia del Espíritu Santo que es imperdonable, ¿no? Entonces, creo que las dos preguntas van en el mismo sentido. La verdad que no las he entendido muy bien, pero voy a tratar de comentar lo que pueda ayudar, ¿ya? Miren, ve. La misericordia del Señor es infinita.
nuestros pecados no son más grandes que su amor, que su misericordia. Pero esa misericordia infinita y ese don de la reconciliación que nos ofrece el Señor y de la redención que ya nos ha concedido, necesita que nosotros lo acojamos. Si nosotros lo acogemos, si nosotros le decimos sí al Señor, el Señor va a obrar, necesita nuestra autorización. El pecado contra el Espíritu Santo es justamente no acoger ese don. Es creer que no necesitamos, que esto de hablar de pecado, de que Dios por qué tiene que meterse en todas las cosas, etcétera, tiene distintas formas de expresión, pero se traduce de manera concreta en no solicitar el perdón de Dios. Entonces, el Señor nos da el don del perdón y yo no voy a buscar el perdón. Es como justamente tengo un tesoro y no quiero que me lo entreguen. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia que esa realidad actualmente no es minoritaria, es mayoritaria entre los bautizados. Es muy frecuente personas bautizadas que han recibido el sacramento de la Eucaristía, la confirmación, incluso el matrimonio, y crean que no necesitan confesarse. O gente que diga, yo no peco, yo no mato a nadie, yo hago el bien. Es esto que el Papa Pablo VI y después también otros papas han denunciado, esa pérdida de la conciencia del pecado. Esa pérdida de la conciencia del pecado me lleva a perder la conciencia de que necesito ser salvado, a perder conciencia de que hay una vida eterna. Y entonces eso es lo grave, ¿ya? Y eso obviamente es porque el Espíritu Santo no es acogido, es contristado. Y lo que nos mueve no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del mal. Y eso puede ocurrir también entre personas que se dicen que tienen fe, pueden decirse laicos comprometidos e inclusive clérigos. Entonces, igual que en el caso anterior, cuando uno es expuesto a esa realidad y se da cuenta, o entre nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros, de los grupos parroquiales, laicos comprometidos, vemos que no hay ese amor por la reconciliación con el Señor y por esa pérdida de la conciencia del pecado, lo que tenemos que darnos cuenta es que el Señor nos ofrece el don y nosotros no lo queremos recibir. Creemos que no lo necesitamos. Y entonces eso es lo que ocurre ahora. Eso está expresado en los evangelios, lo comentaba yo ayer, justamente después de la curación de esa persona poseída por un espíritu sordo y mudo. Dice San Mateo, en el caso de San Marcos, el relato tiene algunas variaciones. Dice San Mateo que empezaron a murmurar, expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, por eso el Señor dirá en los sinópticos paralelos, pero si es que un reino está dividido, Satanás pelea contra Satanás, ¿cómo se puede sostener ese demonio? Y si es que yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con el poder de quién los expulsaron sus padres? Entonces, el Señor, el equivalente a eso, porque ahora alguien, pues, probablemente en esta etapa de la historia donde la gente dice no hay demonio, no hay pecado, claro, ya la gente no empieza a discutir con qué poder la iglesia o con qué poder
el Señor a través de la iglesia vence al maligno. Eso también quedaba expresado en esta película que se ha hecho, entre comillas, tan reconocida, pero que tiene pues esa flagrante dificultad, porque entonces para vencer el mal yo no necesito de Jesucristo, no necesito de su iglesia, no necesito de sus sacramentos. Y eso es grave, ¿ya? Entonces, cuando la cizaña, la confusión, la falta de fe y la ignorancia hacen que muchas personas dentro de la iglesia, y por supuesto también fuera de la iglesia, eso está extendido, por eso están fuera de la iglesia, porque tengamos conciencia de que el sacramento de la reconciliación solo dentro de la iglesia católica. Los otros llamados cristianos no tienen este sacramento. Ellos dicen directamente, se confiesan con Dios. Entonces, el equivalente es, oye, cuando tú vas a un cura que te dice que tus pecados son perdonados, ¿con qué poder está actuando? Y lo que te dicen ahora no es que actúa con el poder de Belcebú, sino te dicen ese cura es un pecador, ese cura es un pedófilo, un abusador. ¿Cómo me voy a confesar con ese cura? Lo que te están diciendo entonces, Jesucristo no tiene iglesia. Lo que dice Jesucristo no es cierto. Y trae el resultado de que la gente no busque el perdón de los pecados en el sacramento, que nosotros diríamos no estamos amando como deberíamos amar. Claro, eso requeriría que en los templos se hagan más frecuentemente liturgias o eucaristías de reconciliación, donde se confiese la gente, pero eso no está ocurriendo, ¿ya? Y eso es grave, y eso es equivalente a lo que aparece en los evangelios. Padre Augusto, y con respecto a lo que acaba usted de comentar sobre el sacramento de la reconciliación, eh, yo veo que hay dos circunstancias, ¿no? Una es que a veces los propios sacerdotes no quieren confesar, pero también hay otra circunstancia, que hay pocos sacerdotes para la cantidad digamos, de creyentes que se tiene que atender. Entonces, eh, hay una circunstancia ahorita, pues, que nos están faltando sacerdotes, ¿no? Para poder llevar a cabo de repente una labor más esforzada. Depende de las realidades parroquiales, ¿no? En mi experiencia parroquial, yo no veo colas de personas que quieren confesarse y se quedan sin confesar. Veo que tal vez alguna persona de vez en cuando se queda sin confesar por distintas circunstancias, no atribuibles en la mayoría de los casos a que no hay sacerdotes. Pero claro, no ignoro que hay lugares donde sí puede estar pasando. Pero me parece que más grave que el hecho de que falten sacerdotes es que, creo, por lo menos en lo que yo observo, es que no hay personas que pidan la confesión. Es cierto que muchas veces los sacerdotes no tienen tiempo, andan en muchas cosas y a veces no confiesan. Ahora también es cierto que muchas veces en la confesión, yo lo que observo es que las personas no se les ha enseñado a confesarse. Y muchas veces las personas buscan el sacramento de la confesión como una especie de psicoterapia. ¿Ya? Buscan, entre comillas, sentirse bien emocionalmente. No necesariamente por el remordimiento de sus pecados. Y claro, yo por eso, en lo que yo observo, que claro, es una observación parcial y de algunas realidades,
Yo pensaría, en mi experiencia, que se necesita por eso hacer una catequesis, enseñar sobre la confesión. Porque incluso cuando he ido a retiros donde a veces me han pedido que confiese, yo veo que la gente no se sabe confesar. Y se supone pues que en un retiro los han preparado para que estos llamados retiros de conversión, para que la gente se confiese. Hay algunos casos donde sí, la gente sí se sabe confesar, pero en la mayoría de los casos yo veo como un problema general eso. Y por eso creo que se necesita hablar del pecado, del perdón de los pecados y de este sacramento, ¿no? Ok, muchas gracias por sus palabras, por su respuesta. Tenemos una pregunta del Facebook. Nos comenta la hermana Jenny Carpio, ¿a qué edad es recomendable llevar a los niños para que se confiesen, incluso aunque no hayan recibido todavía la catequesis de primera comunión? Apenas tengan conciencia de pecado, ¿no? Un niño ya con uso de razón, como decimos, alrededor de los 7 años, ya los padres deberían de ayudarlos para que tengan conciencia de qué es el pecado, que el pecado nos daña y, claro, podrían ya aprender poco a poco a confesarse, ¿verdad? Yo muchas veces, algunos padres, bueno, muchos es, tal vez es exagerado, pero conozco varios casos de padres que han llevado a sus niños aún no en edad de recibir el sacramento de la comunión y que me han pedido que confiese a sus hijos y claro, se les puede confesar. Entonces diríamos, la primera confesión no tiene que estar sincrónicamente vinculada a la primera comunión. Puede ser que ya se empiezan a confesar, así no reciban todavía la Eucaristía. Porque lo que hay que evitar es que nosotros tengamos mucha familiaridad con el pecado. Y a veces, claro, los niños, un niño de 7, 8, antes de 9, 10 años que hacen la primera comunión, ya pues tienen ya una familiaridad con los pecados y a veces no con pecados veniales solamente. ¿Ah? Claro, hay que ayudarlos, ¿no? La familia tiene que saber y hay que ayudar a esos niños. O sea, lo recomendable es en el momento en el que ellos ya saben qué está bien y qué está mal, esa es una edad como para... Ahí ya empiezan a pecar y a partir de ahí los padres les tienen que enseñar poco a poco y pedirles a algún sacerdote que los confiese. El problema, claro, que lo que está ocurriendo actualmente es que la gente se confiesa principalmente durante la misa. Entonces, claro, durante la misa las colas son más largas y claro, a veces la gente quiere, entre comillas, confesión, dirección espiritual y catarsis psicoemocional. Y entonces entran y creen que no hay otras personas esperando y entonces, claro, depende de los estilos de los sacerdotes, ¿no? Pero eso es muy común. Y claro, la gente tendría que saber, la confesión es para perdonarse los pecados. Tienen problemas de confesión, de problemas emocionales, etcétera, pueden pedir una dirección espiritual, que no es igual que la confesión. Porque si no, pues una persona te puede tomar 20, 30 minutos y entonces durante la misa, pues ¿a cuánto podrás confesar? Si es que todos toman ese tiempo a 2 o 3 personas. Sí, padre, entiendo. Nuestro hermano Félix tiene la mano levantada, padre. A ver, escuchemos a Félix. Si Buenas lo puedo tardes. autorizar para que abra el micrófono. Sí, no, ya está abierto. Mire, sobre el tema de la confesión, quería saber, en la confesión, además del perdón, nosotros recibimos la gracia para seguir nuestra lucha diaria. Eso Y es lo que nos entonces, enseña la iglesia.
O sea, cada vez que yo voy a la confesión, se me perdonan las culpas, no las penas de los pecados cometidos, y además se me da una gracia particular para que yo pueda fortalecerme para luchar contra esos pecados. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Ahora, la pregunta era, digamos, ¿qué tan frecuente podría ser una confesión sin que la confesión misma se banalice? ¿No? Porque, o sea, ya uno, o sea, a veces hay pecados que son veniales o uno no ha tenido ni siquiera tiempo para pecar, pero uno puede ir por la gracia también, no necesariamente por el perdón. Pero por eso uno cuando está en esa situación tiene que ser, diríamos, fraterno, ¿no? Si es que uno está viendo que hay una cola larga, No hay nadie. no hay nadie, el sacerdote tiene tiempo, bueno, puedes pedir, yo diría, más que como confesión a modo de dirección espiritual y confesión. Pero claro, uno tiene que examinarse, y por eso mencionaba el tema de la dirección espiritual, porque a veces uno tiene ciertos escrúpulos, ¿ya? Entonces, yo conozco también personas que por ellos se confesarían todos los días, y entonces a veces no hacen un buen examen, y entonces, y por eso creo que se necesita una catequesis para la confesión, pero uno también puede ir, entre comillas, buscando, coleccionando gracias, ¿no? A ver, los sacramentales, los sacramentos, me dice que entonces como no tengo conciencia de pecado, pero voy a recibir alguna gracia, entonces voy a la confesión. Pero esas personas a veces acaban de comulgar. Entonces lo que nosotros tenemos que saber que en los sacramentos se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Y entonces, si es que yo no tengo conciencia de pecado mortal, he comulgado, tengo todos los bienes, pero digo, no, pero de pasadita también me quiero confesar porque, entre comillas, me han dicho que si es que me confieso voy a recibir algunas gracias especiales. Entonces, justamente porque me falta esa catequesis, no comprendo cómo el Señor obra. Y ya quiero hacer un uso, entre comillas, utilitario de los sacramentos, y eso se puede dar también. Yo conozco personas que en la parroquia donde yo estoy, nosotros administramos el sacramento de la unción todos los sábados en la misa que celebramos en la mañana. Entonces hay personas que no tienen ninguna enfermedad grave, y sin embargo el jueves me piden la unción. Yo les digo, mañana voy a celebrar y voy a dar la unción. No, hoy quiero. Entonces le doy la unción y al día siguiente se vuelven a aparecer. Entonces, claro, hacen un uso, entre comillas, utilitarista. Es casi querer como, entonces eso es porque justamente falta catequesis, ¿ya? Como que Lo quieren que acumular nosotros puntos. tenemos que saber es que lo que nos da el Señor en cada sacramento es mucho más de lo que nosotros podemos recibir. Siempre es más de lo que nosotros recibimos porque no estamos bien dispuestos. Entonces, una manera de no estar bien dispuesta a un sacramento es creer que, entre comillas, el sacramento es algo, entre comillas, de uso pragmático, utilitarista. Y hay que tener cuidado si es que eso pudiera presentarse en alguna persona, y uno tiene que examinarse, ¿no? Entonces, hace un uso, diríamos, como nos enseña el Señor, de sus dones. O ocurre también a veces, esta semana, no sé qué día me ha ocurrido esto, fue uno de estos días de semana, creo que fue el lunes. Entonces, celebré la misa. Después de la misa se acercaron varias personas a comulgar, perdón, a confesarse. Me pidieron confesión.
Entonces, claro, yo no sé, yo no tenía plena conciencia, no tenía el dato de, oye, estos que se están confesando, ¿han estado en misa? No han estado en misa, era la última misa del día. Y entonces los confesé. Una de las personas que se confesaba me decía que había estado en misa y que no había comulgado porque justamente no se había confesado y entonces quería confesarse y me pidió si después le podía dar la comunión. Yo le dije que sí, que me espere porque había otras personas en la fila. Y entonces terminé de confesar y entonces le voy a dar la comunión a esa persona. Y se me acercan las otras personas, algunas de las que se habían confesado, no todas. Y entonces yo les preguntaba, ¿ustedes han estado en misa? No. Oye, pero si no has estado en misa, para comulgar, las personas sanas, tenemos que estar en misa. Entonces las personas a veces dicen, no, ya que, entonces a veces nosotros no nos damos cuenta qué son los sacramentos. Los sacramentos no son fáciles de comprender cómo el Señor obra, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que necesitamos es pues estar bien preparados. Claro, tener conciencia del pecado es una cosa muy importante, pero también estar bien dispuestos, ¿ya? Entonces, en general, yo les diría eso en reacción a lo que mencionaba Félix. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Si no, les doy la bendición. Sí, Padre Augusto, muchas gracias. En Ya el está. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima y a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta Dios mediante, hasta el próximo miércoles en Radio María, los que se puedan conectar, y hasta el próximo jueves aquí en Reflexiones Católicas. Muchas gracias, Juan, Padre. Dios los bendiga. Gracias, Padre Augusto, que descanse. Gracias a todos ustedes. Gracias. Descansa. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes, gracias a Dios.